Ya empieza el programa de los moniquireños, un pasaje por nuestras memorias. La vida nos enseña y la experiencia. En el mundo lleno de fotografías, escritos y recuerdos, las cartas con Ricardo Mota en Memorias Fotográficas, solo en su canal USM de Moniquirá para el mundo. Ni de ilusiones, ni de recuerdos, que lo más conveniente es vivir el presente. Un cordial saludo para todos. Agradezco la invitación del periodista Iván Guzmán para el lanzamiento de este primer programa, Memoria Fotográfica. En esta oportunidad tendremos 4 fotografías que hacen relación a la memoria de Moniquirá. Toda una fotografía antigua representa un código de vestigio de herencia histórica de hechos, de alguien que la sacó, quizá algo de hechos que hoy nos dan explicación a través. Bueno, en la foto tenemos el puente Isaías Saavedra sobre el río Moniquirá, camino que conducía a la granja que fue fundada en 1934. El puente Isaías Saavedra, antes denominado Puente Ricaurte, era un puente precario, muy doméstico, que estaba en comunicación hacia las veredas de Pajales y Huasa, y hacia el año 1936 se logró incorporar el material que se traía del Puente de la Libertad, antiguo Puente de la Libertad sobre Barbosa, y llevarlo a construir un puente colgante que se denominaría Puente Isaías Saavedra. ¿Por qué se le colocó ese nombre? Ese nombre se le colocó debido a que en la época de 1936 el general Isaías Saavedra, general de la guerra de los 1000 días y uno de los personajes más emblemáticos de Moniquirá, decidió gestionar la traída del material sobrante del Puente de la Libertad en Barbosa y finalmente construir el puente colgante Isaías Saavedra. Este puente fue muy interesante, fue un puente de romance en la época de las noches de novios, un puente de descanso, en fin, especialmente lo conocieron la generación de los años 60 y 60, 50 y parte del 70, toda vez que en el año 1973 se logró construir un puente ya en concreto, inaugurado para la época por el presidente Misael Pastrana Borrero. Al acto asistió uno de los personajes más importantes de la época de Moniquirá, quien era ministro de gobierno, doctor Jaime Castro Castro, y otras personalidades para también inaugurar el centro vacacional de Confahoy. El puente ha sido emblemático en Moniquirá, toda vez que comunica toda la parte de la hoy en día avenida central que va hacia Barbosa y representa una comunicación hacia los barrios que están en esta parte de la periferia de Moniquirá. El puente Isaías Saavedra, ante Puente Ricaurte, tiene todo un acervo histórico para el municipio. Llevó el nombre del legendario general de la guerra de los 1000 días, don Isaías Saavedra Beltrán. En segunda oportunidad vamos a tener el tema de una fotografía del Palacio Consistorial o Alcaldía Municipal. La Casa Consistorial o Alcaldía de Moniquirá. Este palacio municipal fue construido hacia los años 1939 a 1942 por el entonces gobernador de Boyacá, doctor Álvaro Díaz Beleño, quien apreciaba mucho a Moniquirá, junto con la clase política moniquireña muy importante para la época, de renombre de carácter nacional, entre ellos el doctor Miguel Arturo Sáenz, parlamentario, Enrique Pinzón Saavedra y el magistrado Luis María Ortiz, lograron gestionar en Bogotá y en Tunja unos buenos rublos para construir una casa consistorial con mucho porte, quienes han reconocido que la alcaldía de Moniquirá tiene todo un edificio como si fuera una capital de departamento.
A la inauguración asistieron personalidades del orden departamental y nacional. También esta casa consistorial o alcaldía de Moriquirá, en épocas del siglo XIX, era una casona de 2 pisos antes del año 39. Ahí despacharon los prefectos, el alcalde y demás funcionarios de la época como tal. También había una cárcel de terror donde llevaban los presos políticos o delincuentes de la época. A partir de 1940, el despacho consistorial de Moriquirá y especialmente su balcón público se convirtió en uno de los escenarios más importantes para hablar representantes de la política, representantes de la economía y representantes de la sociedad. Se puede decir que en este balcón estuvo el caudillo Jorge Eliezer Gaitán en 1947, cuando llegó a Barbosa y posteriormente a Moriquirá. Moriquirá tenía muchos simpatizantes del Partido Liberal. Había un Partido Liberal Radical liderado por el médico Segundo Sánchez Ulloa, de corte comunista, y el general Salvador Saavedra y otros personajes. Y había un Partido Liberal moderado liderado por importantes generales de la República, generales que habían heredado todo un acervo político y militar de la Guerra de los 1000 días. Estamos hablando del general César Bautista Rodríguez Olarte, el gran promotor de Dueño La Luz en Moriquirá y Vélez, su hermano general Celso Rodríguez Olarte, ministro y primer gobernador de Boyacá del Partido Liberal. Esta ala liberal moderada hacía contrapeso a la ala liberal radical, que era casi un corte comunista. También podemos decir que a ese balcón emblemático que hoy en día ya nadie sale a dar sus discursos, estuvieron jefes liberales, jefes conservadores, entre ellos el doctor Laureano Gómez, Mariano Ospina, Carlos Lleras Restrepo y muchos otros que estuvieron visitando en campañas políticas a Moriquirá. El municipio de Moriquirá fue uno de los municipios muy apasionados en el tema político. A pesar de ser la capital de la provincia de Ricaurte, se convirtió en uno de los municipios más pasionales en temas de la política, tanto liberal como conservadora. Y eso representó que ese despacho o esa casa consistorial fuera el epicentro de grandes e importantes personalidades que hoy en día ya fallecieron y que solamente dejaron los recuerdos. De igual manera como los políticos que dio Moriquirá en la época, en los años 50 y 60, salieron a ese despacho o a ese balcón emblemático histórico para Moriquirá. Palacio que fue inaugurado hacia los años 40 y representó un tema muy importante para la historia de nuestro pueblo. Allí han desfilado, especialmente en el balcón, importantes políticos, entre ellos el caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Y recordar gobernadores, expresidentes que se manifestaron al pueblo a través de ese famoso balcón de la casa consistorial. En tercera oportunidad vamos a tener una carroza de la granja Berta Hernández. Es una carroza que representa las festividades de ferias y fiestas en Moriquirá desde el año. En la foto está una carroza de la Federación de Cafeteros de la Granja Berta, granja que fue inaugurada en 1934. La foto la tomó la fotógrafa Ofelia Castillo Becerra, quien fue una de las fotógrafas desde los años 1949 hasta 1973, cuando viaja a Bogotá. Tomó muchas las fotografías de las ferias y fiestas y de personajes de la época, de familias moriquireñas, cuyo estudio estaba muy cerca a la famosa Lomita o muy cerca a la plaza de mercado. Las ferias y fiestas de Moriquirá iniciaron en 1915. Fueron casi todos los años en forma muy permanente en diciembre. Se convirtió en un epicentro o una vitrina
para atraer comerciantes, ganaderos, importantes personalidades a nivel nacional. En los años 1915, cuando arrancó la primera feria y fiesta, Moniquirá estaba muy aislada, no tenía carretera, solamente eran caminos reales. Para llegar a Bogotá eran 4 días como tal, y la clase económica y política muy importante de Moniquirá y que tenía mucha influencia en Boyacá logró proponer las ferias y fiestas con unos éxitos impactantes. Se promocionó sus programas en los periódicos más importantes del país, en El Tiempo, en El Espectador, para que mucha gente lograra venir a Moniquirá o se diera a conocer. Porque ya Moniquirá tenía fábricas de bocadillo, pero fábricas que eran muy internas y solamente eran llevados sus productos a Tunja y escasamente a Bogotá. Pero estas ferias y fiestas, que fueron muy importantes para Moniquirá, representó un eslabón comercial y una vitrina supremamente para que Moniquirá fuera conocida a nivel nacional. En 1915 y en el año 1916, las ferias arrancaron con mucho entusiasmo e impactante, que generó, por ejemplo, la venida de personajes tan importantes como Enrique Santos Molano, Enrique Santos Montejo, quien era para la época el editor del periódico La Linterna, más adelante el periódico El Tiempo como tal. Las ferias y fiestas fueron permanentemente en todos los años. Desafortunadamente también hubo problemas de orden público en la época de la violencia, y especialmente recordamos cómo en 1922 los coordinadores de las ferias, que estaban en poder del Partido Conservador, amenazó con suspenderlas si el Partido Liberal no desistía de hacer un famoso bazar liberal, en la cual asistiría un estudiante de Derecho de escasos 22 años que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Finalmente, los coordinadores de las ferias y fiestas del año 1922 lograron hacerla, y el bazar liberal también se hizo con muchísima atención, y era lo que se decía el adelanto o la posible tensión entre liberales y conservadores, que más adelante llevaría un tema muy grave hacia los años 30 y parte de los años 40 y parte de los años 50. Las ferias y fiestas de los años 30 gozaron de cierta tensión a raíz de lo que ya venía la disputa entre liberales y conservadores. En los años 49 y los años 50, las ferias y fiestas tuvieron un manejo un poco riguroso a raíz de que el Partido Conservador estaba en el poder y ejercía alta violencia en el pueblo. Llegó en ese momento la llegada del cuerpo paramilitar de los policías Chulavita, que era una especie de policía al servicio del Partido Conservador, que generó un terror y amenaza a los liberales y a aquellos que no compartían su ideología. Esas ferias y fiestas fueron muy difíciles para la época, pero finalmente se decidieron hacer. En los años 60 las ferias y fiestas fueron supremamente importantes porque se creó el primer reinado nacional del dulce y asistieron importantes mujeres de diferentes departamentos paneleros y dulceros, y eso conllevó un panorama y una vitrina muy importante para Moniquirá. Se elegían las reinas. Moniquirá participó con reinas muy hermosas. Recordamos a Cecilia Ulloa, bella mujer que participó en los años 1966, y frente a las ferias y fiestas habían las corridas de toros con importantes toreros de la época a nivel nacional y toreros que venían de España como tal. Especialmente se puede decir que las ferias y fiestas hacia los años 60 y 70 gozaron del más grande auge en lo que fue la diversión del pueblo, de todos los niveles sociales, y esto conllevó que las ferias y fiestas se volvieran el gran atractivo de Moniquirá, como han sido las ferias y fiestas en Vélez hacia el mes de agosto. Ya en los últimos años ha decaído algo y no ha vuelto a dar la trascendencia como la dio
hacia los años 60 y 70, esas ferias y fiestas que además de ser una congregación del pueblo para divertirse, representó la venida de la colonia moniquireña residente en muchas partes del país y que finalmente llegaban después de las ferias y fiestas hacia el mes de enero, en la cual se recuerdan caravanas de muchos caballos, de carros de más de 50 o 100 carros procedentes de Bogotá, Bucaramanga y Tunja, cuyas eran familias que habían abandonado Moniquirá a raíz de la violencia que se dio en los años 40 y 50, pero que finalmente las ferias y fiestas y la colonia moniquireña residente en esos municipios, en esas ciudades, lograron conciliar a los moniquireños y no matarse por un tema de ideología y el respeto de liberales y conservadores o posiblemente otras disidencias ideológicas que han conllevado nuestra nación colombiana. Las ferias y fiestas han sido permanentes desde 1915 y esto representa una gran trascendencia para Moniquirá en lo que tiene que ver con la cultura y el desarrollo de derechos recreativos para su población como tal. Es una carroza que representa las festividades de ferias y fiestas en Moniquirá desde el año 1915. Ferias y fiestas que iniciaron a partir de diciembre del año 1915 y que así sucesivamente han conllevado muchísimas celebraciones. Ferias y fiestas que representan cada día el índice de una generación quienes han organizado, y en otras oportunidades se recordaba mucho el reinado del dulce, hoy ya desaparecido. Finalmente, la fotografía de un emblemático hijo adoptivo de Moniquirá, Bernardo Sánchez. Bernardo Sánchez. Bueno, en la foto está Bernardo Sánchez Castillo. Bernardo Sánchez Castillo junto con su hermano Julián se convirtieron en dos personajes que llegaron de Pesca, Boyacá hacia los años 20 y parte de los años 30 y generaron empresa y especialmente lo que tiene que ver con el convertir o transformar las empresas domésticas del bocadillo, de la guayaba, con maquinaria ya más industrializada que aún el municipio de Vélez no la tenía. La importancia de Bernardo Sánchez Castillo, quien en el año 1938 logró patentizar a nivel nacional e incluso ganar un premio en Bogotá, fue una maquinaria que logró separar lo que eran las pepas de la pulpa de la guayaba, que para la época se hacía en forma muy manual. Esto representó un gran avance para las fábricas de bocadillo como tal, pero a la vez fue una protesta en parte para los trabajadores, porque eso implicaba que saldrían obreros de las fábricas de bocadillo y finalmente Bernardo Sánchez Castillo es amenazado y aislado de Moniquirá finalmente y se refugia en Bogotá, donde recibió algunos premios en el tema de su ingenio y patentes frente a la fabricación de bocadillos. De igual manera, su hermano Julián Sánchez logró unos adelantos importantes en el tema de maquinaria para la época, en el tema de molinos, el tema de infraestructura mecánica, de lo que eran los trapiches, y fue un gran auxilio por parte de los moniquireños que la familia Sánchez Castillo lograra avances importantísimos en este tema de maquinarias, en la parte de trapiches, en el tema de maquinarias para las fábricas de bocadillo, etc. Y eso permitió la industrialización del bocadillo en los años 40, que conllevó incluso exportaciones a los Estados Unidos y exportaciones a Venezuela de gran cantidad. Se cree que en la época Moniquirá, hacia los años 40, tendría más de 250 fábricas de bocadillo, mucho más que Vélez, y su producción era muy grande. La mayor parte de esas fábricas eran lideradas por mujeres, entre ellas se recuerda a Ana Rosa Ulloa de Pinilla, posteriormente una de sus alumnas o trabajadoras creó la famosa fábrica La Viña, que fue Emma Sáenz de Franco, cuyo catástrofe ocurre en 1952 cuando se estalla una de las calderas de la fábrica de bocadillo de la fábrica La Viña, que fue supremamente prestigiosa hacia los años 70 y que finaliza precisamente en esta década como tal. Entonces,
La gestión hecha por los hermanos Sánchez Castillo es un tema muy emblemático para la historia de Moniquirá. Ya empieza el programa de los moniquireños, un pasaje por nuestras memorias. La vida nos enseña y la experiencia. En el mundo lleno de fotografías, escritos y recuerdos, las cartas con Ricardo Mota en Memorias Fotográficas, solo en su canal USM de Moniquirá para el mundo. Ni de ilusiones, ni de recuerdos, que lo más conveniente es vivir el presente.